Dios le bendiga, aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sirviendo en la iglesia First Baptist Church of Birmingham, Ohio, en la ruta 60, desde el pueblo de Vermilion hacia Wakeman. Allí pastorea el doctor Marvin Osborne, y nuestra iglesia, una iglesia de habla inglesa, pero allí puede usted visitarnos si entiende el inglés, un poco del inglés, y escuchar palabra de Dios y recibir el amor de Dios. Allí estamos sirviendo al Señor aquello que Él nos permite y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y para su honra. Y quisiéramos en estos momentos comenzar con devocionales desde otro libro de los Salmos. Pero antes de entrar en ese libro de los Salmos, que es el Salmo 73, quisiera repasar un poco el contexto literario bíblico de los Salmos. Los Salmos, o el libro de las alabanzas, como lo llaman los judíos, el libro de las alabanzas Tehillim, son cánticos y oraciones a los cuales se ha puesto música y acompañamiento por varios instrumentos. Cánticos y oraciones a los cuales se le ha puesto música y acompañamiento por varios instrumentos. Y hablo de los judíos y quiero recordarles lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 122 y versículos 6 y 7. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. En estos momentos Israel se encuentra en guerra contra los grupos o el grupo terrorista de Hamas que gobierna en la franja de Gaza. Y están defendiéndose, fueron atacados sin ser provocados y ahora están defendiendo su territorio y defendiendo su gente y tratando de recapturar a aquellos rehenes que los grupos terroristas de Hamas se llevaron para la franja de Gaza. Oremos por Jerusalén, oremos por Israel, oremos porque esta situación se resuelva pronto y como la palabra nos enseña, oremos por la paz de Jerusalén. Los libros de Salmos, o el libro de Salmos, o el libro de las alabanzas, nos revela cómo Dios trabaja en el corazón de nosotros. Son temas que van desde la alabanza hasta el lamento, desde la guerra hasta la paz, desde la jubilación, el jubileo, el júbilo, hasta el juicio. El Señor Jesús habló del libro de Salmos. Vamos al libro de Lucas capítulo 24 y versículo 44. Y les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban reunidos después de él haber resucitado: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fíjense cómo dividen los judíos en el Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los primeros 5 libros que conocemos como el Pentateuco, bien, ellos lo llaman el Torah, los profetas y los salmos. Los salmos se pueden dividir a la misma vez en 5 libros, así como el Pentateuco o el Torah para los judíos, esos primeros 5 libros, bien, así los salmos se pueden dividir en 5 libros. Y en estos devocional vamos a estar hablando del Salmo 73, que es el primer salmo de la tercera sección de salmos, y es de la autoría de Asaf y no del rey David, de la autoría de Asaf y no del rey David. Se dice que Asaf escribió al menos 12 salmos. Se dice que escribió al menos el Salmo 50 y los Salmos 73 al 83, el que vamos a estar hablando hoy, el 73, el primero en esa secuencia. Y en el Antiguo Testamento encontramos 3 personas con ese nombre de Asaf. El prenombre o un nombre que encontramos, o una persona que encontramos con el nombre de Asaf, era el canciller, el que llevaba el récord del rey Isaías, del rey Ezequías, rey en el reino de Judá. Asaf, el canciller, o el que llevaba el récord del rey Ezequías en el reino de Judá. El segundo personaje, o la persona que encontramos con el nombre de Asaf, es Asaf el músico, sacerdote, jefe encargado de la música en el templo bajo el rey David. El músico y a la misma vez era un sacerdote jefe encargado de la música en el templo bajo el rey David. Y el tercero era un oficial persa guarda del bosque del rey Artajerjes, el rey persa.
De estos tres, Asaf, el que más probabilidades tiene que escribió los 13 salmos que hemos hablado, el 50, el 73 al 83, es aquel Asaf que era músico, que era sacerdote y estaba encargado de la música en el templo, de la música y la oración a Dios bajo el mandato del rey David. Otro dato importante, Asaf no solamente era el músico encargado de la música y adoración. El nombre de Asaf significa el que colecta, el que reúne en asamblea, el que camina junto. Y nos vamos a enfocar en esos dos significados, el que colecta, el que reúne en asamblea. Así que si vamos a Asaf, Asaf era un músico encargado de la música de adoración en el templo y a su misma vez era también el encargado de llamar a una asamblea, a una reunión. Era el gatherer, como se usa la palabra en inglés. Y otro gatherer encontramos en el Antiguo Testamento es Salomón, el rey. Salomón, el hijo del rey David. Y en el libro de Eclesiastés, bien, encontramos que a Salomón se le adjudica la tarea de llamar a una asamblea, en su caso para exponer un mensaje al pueblo. En Eclesiastés a Salomón se le da el nombre de predicador o coelet, el que reúne en asamblea, coelet. Así que tenemos a Asaf, el encargado, el que reúne en asamblea, y también tenemos a Salomón, el predicador, el que lleva el mensaje, el que también reúne en asamblea. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de congregarnos, de reunirnos en asamblea? Ya que vemos que Asaf era uno encargado de esa función. Salomón, cuando iba a llevar sus mensajes, se dice el predicador, el que reúne en asamblea. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. El autor de Hebreos, que hace muchas referencias al Antiguo Testamento, nos dice en esos versículos: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahí ve la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Hoy en día vemos que muchos creyentes han perdido la práctica, o han perdido la razón, la visión de reunirse, de ir a la iglesia y compartir con los hermanos al menos un día en semana. En los domingos, ya sea para la escuela bíblica, ya sea para oír el mensaje de Dios y compartir alabanzas, bien, en el templo. Pero ya hoy eso no es importante para muchos cristianos. Es más, muchos cristianos dicen que ya después de la pandemia y ahora con las redes sociales y las estrategias o las maneras de poder televisar o stream los servicios y las grabaciones como yo estoy haciendo, no es necesario ir a la casa de Dios. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya para cuando escribía el autor de Hebreos, parece que esa costumbre de dejar de asistir, bien, a los servicios, bien, a las asambleas, bien, se estaba dando. Pero el autor nos corrige, como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando vamos a la casa de Dios, vamos primeramente a adorar a Dios, a cantar alabanza, a ser agradecido a Dios, a escuchar palabra de Dios, a compartir con otros creyentes, hermanos en Cristo, a dar amor, a recibir amor, a dar bendiciones, a recibir bendiciones. Es necesario para el creyente, para el cristiano, tener ese tiempo. Hoy en día es mucho, vamos a decir, menos tiempo el que se requiere que los creyentes vayan a una iglesia. Hay iglesias que tienen servicios los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, los miércoles, estudio bíblico y algunos que otro día de oración durante la semana.
Y hay iglesias que ahora sencillamente pues tienen su servicio de los domingos en la mañana, de escuela bíblica domingos en la mañana y de servicios en la noche los domingos, y ya en el resto de la semana casi no hay más ningún servicio. Pero no importa cuántos servicios sea, no importa cuántos servicios haya, es necesario que el creyente se reúna, que vaya, que asista a la casa de Dios. Es donde único va a escuchar palabra de Dios que está siendo dicha por el hombre de Dios, el pastor, que ha sido escogido para predicar la palabra de Dios. Es donde único va a poder estar juntos en armonía, como dice el Salmo, bien, compartiendo con los demás hermanos, compartiendo alabanzas y cánticos y recibiendo bendiciones por medio de todo ese ambiente que se da en la casa del Señor. Si usted es un creyente y no tiene una iglesia donde asistir, le invitamos de nuevo que nos visite y comparta con nosotros y entienda un poco el inglés. Pero lo importante es asistir a la casa de Dios. La casa de Dios es para los creyentes recibir palabra de Dios y adorar a Dios. Llegan los que no son creyentes, reciben palabra de Dios y pueden también tomar una decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. La importancia es que siempre se predique la palabra de Dios en la casa de Dios. Y hoy yo le exhorto a que visite una iglesia que predique la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. No deje de congregarse. Vaya a su iglesia, si tiene una iglesia, visite una iglesia, si no puede visitarnos a nosotros y le hacemos esa invitación. Y si no conoce a Cristo, un buen lugar para escuchar de la palabra de Dios es una iglesia que predique la palabra de Dios. Visítenos una vez más, exhortamos y busque de Dios, busque del Señor y que le dirija para llegar a ese lugar donde usted pueda escuchar palabra de Dios, recibir el mensaje de Dios y recibir a Cristo también como Señor y Salvador. Padre, gracias, bendice este tiempo y este devocional. Padre Santo, lo dejamos, Señor, en tus manos para que sea de frutos de acuerdo a tu Espíritu Santo, Señor amado, y pueda animar a muchos a regresar a la casa de Dios, a congregarse, Señor, como debemos hacer, Padre Santo, que pueda animar a muchos, Señor, a reconciliarse con el Señor, a consagrarse al Señor, y a aquellos que no conocen a Cristo, a buscar de Dios y creer en Cristo como Señor y Salvador y recibirlo como su Señor y Salvador. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Amén.